de lo que sería una introducción al miembro pelviano, que tenemos que ya empezar, ya tendríamos que estar avanzando. Bueno, así que bueno, a ver, alguno que tiene una línea, a ver cómo venimos, a ver cómo hemos empezado a trabajar. Yo recién lo pasé. Recién empezó, digamos. Sí, recién. Recién pasé los primeros videos para la clase de hoy. Bien. Vieron que están organizados los videos igual que en torácico, ¿no? Es decir, están organizados por regiones. Sí, en el miembro pelviano vamos a ver esas regiones también de proximal a distal, la región de la grupa, la región del muslo, la región de la pierna y la región del pie. ¿Sí? Eso no cambia. Tal vez la región de la grupa sea un poquito más complicada de comprender que lo que era la región de la espalda en el miembro torácico, más que nada porque la cintura pelviana es más compleja. ¿Sí? La cintura pelviana adquiere un grado de complejidad un poco más alto que la cintura torácica. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos que entrar con un poquito más de cuidado en el análisis. Tenemos que distinguir bien cómo está formada esa cintura pelviana y entender el concepto de cintura pelviana. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto de entender el concepto de cintura pelviana? Pensemos en la región de la grupa. ¿Cuál es la base ósea de la región de la grupa? ¿Sobre qué estructuras de hueso se va a armar la región de la grupa? ¿Por qué? Porque acá tenemos que reconocer que hay 3 o 4 regiones anatómicas que están formando parte de la misma del mismo lugar, con la misma base ósea, compartiendo la base ósea. ¿Por qué? Porque por un lado, los huesos que forman la base ósea de la grupa, a su vez, son los límites de la cavidad pelviana. Es decir, conforman la pelvis ósea, ¿sí? Que contiene a la cavidad pelviana. Y además le dan soporte al periné, que es otra región, la región perineal. Entonces tenemos que tratar de ver, ¿sí? Que no es lo mismo. Tenemos que tener bien en claro las definiciones de lo que estamos diciendo. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primero tendríamos que pensar en un hueso, el hueso coxal. Hay 2 huesos coxales. Sí, profe. El izquierdo y el derecho. ¿Está? ¿Sí? Miren que a veces ustedes le dicen coxal a los 2 juntos, ¿eh? Hay 2 huesos coxales, el izquierdo y el derecho. Cada hueso coxal, a su vez, está formado por la unión de 3 huesos. ¿Sí? El ilion, el isquion y el pubis. ¿Sí? Son 3 huesos que se unen para formar el coxal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Tienen que poder, cuando estudian el coxal, identificar las partes que lo forman, qué huesos forman el coxal, de dónde a dónde va cada hueso. Yo les mandé, creo que está dando vuelta por ahí, si no se los vuelvo a reenviar ahora a ustedes en este cuatrimestre, un dibujito de un coxal coloreado, a ver si lo tenemos, lo habíamos hecho en clase, donde entre todos habíamos pintado. Estoy con un poquito de tos, así que hoy todavía me queda algunas molestias del malvado COVID. Déjenme ver un cachito. Profe, o sea que el ilion, el isquion y el pubis también serían 2, uno de cada lado. Claro. Siempre, el coxal hay 2 coxales, y por lo tanto también tenemos 2 ilion, 2 isquion y 2 pubis.
Si no, lo vamos a dibujar de vuelta, no hay problema. Momento, ya lo vamos a encontrar. Bueno. Sí. Un poco fue con los músculos, cuando hacen el power, porque te iba mostrando los músculos y te ponían los mismos músculos en las especies y los iba salteando. Entonces, no sé, más o menos ¿Cómo los iba salteando? como si se diera por hecho de que es igual que en el equino, en el bovino y eso. No sé si había alguno, si usted Hay algunas diferencias que podamos ir viendo, pero no son tan importantes, ¿sí? listo. Tal vez de golpe sí, cuando estudiamos la masa glútea, ahí sí tenemos que ver diferencias entre las especies en cuanto a la distribución de los músculos glúteos, ¿sí? Ahí sí hay que prestar atención de cómo cambia de una especie a otra. En realidad los músculos de la grupa, si bien están en todas las especies, vamos a ver que tienen algunas diferencias funcionales que hace importante distinguir cada uno, digamos, ¿sí? Pero no es una cosa muy, muy terrible. ¿Quién da el teórico de grupo? No me acuerdo quién lo arma. Ah, Analía, me parece. ¿Vera puede ser? Analía, sí, Analía. No, pero más o menos hay cosas que te confunden un poco porque es gracioso porque te dice, y acá vemos y no se ve nada, ¿viste? No vemos nada. Y a veces Sí, Martina, Vemos todo el hueso ahí con... Martín había dicho lo mismo, profe, como que salteaba algunas cosas, dijo, entonces como que medio se perdió. Ajá. Somos pequeños estudiantes. Dios mío. A ver, déjeme ver, tengo un coxal por acá. Un coxal como la gente, no tengo un dibujo de un coxal. Profe, Sí. después puede mostrar las distintas partes de la articulación sacroilíaca. Y no A eso vamos a ir también. Sí, tenemos todo para mostrar, pero aguántame que tenemos que ir haciendo los dibujitos. Entonces, acá tengo un dibujito, vamos a abrir este. Así no tenemos tanto espacio muerto, dale. Sí. Perfecto. Sé que la articulación de la rodilla, la femorotibia rotuliana, se va a dividir en dos: una articulación femoropatelar y una articulación femorotibial. Sí. La duda que yo tengo, a la articulación femoropatelar yo tengo como sinovial, condilar y compleja. Esto es porque posee medios de unión. La duda que tengo es si la femorotibial es también sinovial, condilar compleja, o sinovial troclear. No, a ver, empecemos de vuelta. La femorotibial. Sí. La femorotibial es sinovial condilia, ¿sí? Sinovial condilia. Compleja porque tiene los meniscos, ¿está? Ok. Bien. Y la femoropatelar, ¿sí? Sí. Es sinovial troclear. Ah, esa la tenía al revés entonces, esa es la duda que tenía. ¿Mm? Esa, sinovial troclear, no troclear. Tiene una tróclea, la tróclea del fémur, que va a articular esa tróclea del fémur con, acá encontré todos los dibujitos, la tróclea del fémur que va a articular con la patela, ¿sí? Con la mal llamada rótula. Sí, eso, tenía esa duda porque los tenía al revés yo. Bien. Gracias. No hay problema. Muy bien. Entonces, acá ya encontré unos dibujitos maravillosos que vamos a ver ahora.
Bien, entonces, ahí llegó Abigail y Lorena, vamos a admitirlo, ahí está. Pamela también. Bueno, ahora si tenemos dibujitos lindos, voy a compartir. Bien, entonces, habíamos dicho que el hueso coxal va a estar formado por la unión de tres huesos, ¿sí? Lo importante acá es tener en claro ese tema, el hecho de que estamos hablando de tres huesos, ¿sí? Que son independientes en el feto. Esos tres huesos, dijimos, son el ilion, el isquion y el pubis. Se van a unir a nivel del acetábulo. Miren, acá tengo un dibujito pintado. Este después se los puedo compartir. Profe, eso, ¿a qué se refiere con eso? No sé, estaban hablando del origen, no sé, de los músculos, de los huesos, todo de origen biológico. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Claro, a ver. Se originan del embrión. Esto, claro, en el embrión se van desarrollando, ¿sí? Los huesos, los músculos, y de acuerdo a la forma en que se originan, nosotros a veces establecemos ciertos criterios de clasificación, ¿sí? Es decir, a partir de dónde esos músculos o esos huesos aparecen en el embrión y cómo se comportan mientras se desarrollan hacia la forma del adulto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces acá tenemos el coxal, acá lo tenemos visto de lateral, y acá lo tenemos visto desde ventral. Solo que en este hemos pintado con unos colorcitos ahí los diferentes huesos que lo conforman, para poder verlos. El más craneal de todos y el más grande es el ilion. El ilion. El más chiquito es el pubis, en la línea media, en craneal de la línea media, y bien caudal el isquion. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense que los tres huesos van a conformar esta estructura que es el acetábulo. El acetábulo es la estructura que va a dar alojamiento a la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera, y los tres huesos van a formar el acetábulo. Y la parte de los huesos que van al acetábulo, ¿sí? ¿Ah? Se denominan el cuerpo del hueso. Quiere decir que este es el cuerpo del pubis, este es el cuerpo del ilion y este es el cuerpo del isquion. ¿Ah? Sí, profe. Bien. Y de ahí salen ramas. No es importante que las entiendan, pero sí que vean la distribución principal de los huesos. El accidente más importante del coxal, o uno de los más importantes, es el foramen obturado. ¿Sí? Este foramen en la base del coxal. Y fíjense que el foramen obturado queda limitado nada más que por el pubis y el isquion. ¿Sí? El ilion Sí. no forma parte del foramen obturado. Entonces, de los dos accidentes, los dos grandes accidentes que tenemos que reconocer en la base del coxal, el acetábulo y el foramen obturado, por lo que estamos viendo, el acetábulo está formado por los tres huesos y el foramen obturado solamente por dos. Vamos al dibujito de costado. ¿Sí? Todo esto es el acetábulo. Todo esto que está acá es el acetábulo.
Ah, ¿que el anterior era una vista desde dónde, profe? ¿Cómo? ¿Desde qué estábamos viendo el anterior dibujo? Desde ventral. Ventral. Por eso veíamos los dos coxales, el izquierdo y el derecho. Esto está desde ventral. ¿Eh? ¿Sí? Si los ubicamos en la vista, esto es craneal, la estamos viendo desde ventral, ¿eh? Esto es craneal, esto es caudal, esto es la derecha y esto es la izquierda. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Estamos. En cambio acá lo estamos viendo desde lateral izquierdo. Entonces, lo estamos viendo desde lateral izquierdo, esto es dorsal, esto es ventral, esto es caudal y esto es craneal. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Siempre les pido reconozcan, ¿sí? En el coxal tenemos que sí o sí reconocer por lo menos 5 accidentes principales que nos permiten ubicar el coxal en el espacio. ¿Sí? Esta tuberosidad grande, que es la tuberosidad coxal, esta tuberosidad grande, que es la tuberosidad sacra, y esta tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y traten de identificarlas siempre en cualquier imagen. ¿Sí? Venimos a la imagen desde ventral, vamos a buscar una de ventral que no esté pintada, para ya ir haciendo el ejercicio de reconocerla, y vamos a ver esta de craneal también. Acá lo tenemos en una vista craneal. ¿Ah? Profe, Sí. preguntaron si en el canino hay tuberosidad coxal. En el canino cambian un poquito las tuberosidades porque lo que es la lámina del ilion se vuelve rectangular en vez de triangular, y entonces la tuberosidad coxal y la tuberosidad sacra se reemplazan por las espina ilíaca craneal dorsal, espina ilíaca craneal caudal, por lo que se llaman las espinas ilíacas. Después vamos a ver un dibujito de un coxal de perro, ¿sí? Que es levemente diferente. ¿Ah? Bien, volvamos a esta. ¿Qué vista es? Dijimos, esto es una vista craneal. Si esto es una vista craneal, esto es la derecha, esto es la izquierda, esto es ventral y esto es dorsal. ¿Sí? Sí, sí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, definimos los coxales. Acá, ¿cuál de las tuberosidades que mencionamos se pueden ver? Y se puede ver la tuberosidad coxal, y se puede ver la tuberosidad sacra. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. La tuberosidad isquiática en una vista craneal no la vemos porque, como ya vimos, la tuberosidad isquiática está bien hacia caudal. Bien hacia caudal. Entonces, en una vista de craneal, lógicamente no puedo ver la tuberosidad isquiática. Después vamos a ver el borde dorsal
del coxal. Y ahí tenemos 3 accidentes importantes que marcar. Este primer accidente ¿sí? Que es la escotadura isquiática, sí, digo bien, escotadura isquiática mayor, ¿sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. A ver si en el dibujito acá, ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá cuál sería. Y bueno, tendríamos que marcarla. En una vista mental es difícil verla. Vamos a ver si la podemos ver. Después la vamos a ver en una vista dorsal. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces dijimos la escotadura isquiática mayor, la escotadura isquiática menor, la escotadura isquiática menor, y entre ambas, ¿sí? La espina isquiática. Entonces, fíjense una cosa, vamos a describir el borde dorsal del coxal. Entonces tenemos tuberosidad sacra, en la parte dorsal del ala del ilion. Todo esto se llama ala del ilion. ¿Sí? El ala del ilion, ¿sí? Sí, sí. El ala del ilion, entonces tuberosidad sacra, escotadura isquiática mayor, espina isquiática y escotadura isquiática menor. ¿De acuerdo? ¿La espina isquiática la forman las dos? ¿La mayor No, y la está menor? justo en el medio de ambas, ¿sí? Ahora, Ok. si la miramos del otro lado, esta es la escotadura isquiática mayor, esta eminencia es la espina, y esto es la escotadura isquiática menor. Ah, perfecto. Listo. Gracias. ¿Está? Profe, Sí, ¿puedo hacerle una consulta? sí. Acá en el varone que yo estoy mirando mientras que usted dibuja, lo que es el cuerpo del ilium, lo marcan como cuello siempre. No sé qué No, el término correcto es cuerpo del ilion. cuerpo. Toda esta estructura que viene desde acá, más o menos, hasta Sí. acá, hasta el acetábulo, Ok, todo esto es el cuerpo del ilion. bueno, Y listo. esto es el ala del ilion. Perfecto. ¿Sí? Y en el ala del ilion encontramos una cara pelviana que mira hacia la pelvis, que mira hacia medial, y la cara glútea que mira hacia lateral. Bueno, muchas gracias. Ahora, los dos coxales van a articular en la línea media mediante una articulación, van a articular en la línea media. Acá lo vemos, cómo articulan, cómo se unen en la línea media. Toda esta articulación que forman acá en la línea media. ¿Sí? Que es una articulación cartilaginosa, sin condrosis, a la que igualmente, por una tradición, porque así se la llama en humano, le decimos sínfisis pelviana. Pero no es una verdadera sínfisis, ¿eh? Es una sincondrosis. No es una verdadera sínfisis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, sí. En el humano sí, ¿eh? En el humano es una sínfisis, pero en los animales es una sincondrosis, la sincondrosis pelviana. En la mayoría de los casos, la sincondrosis pelviana se osifica. Además, se osifica. Es interesante la osificación de la sincondrosis pelviana porque es hormonodependiente, se osifica mucho más rápido en los machos que en las hembras. Y aún más, en las hembras tiende a perder la osificación
cuando se aproxima la fecha de parto, ¿sí? Es decir, que es una articulación que se osifica de manera variable en los sexos y aún más, en la hembra puede modificar su grado de osificación de acuerdo al estado hormonal. En la vaca, en el bovino, se osifica muchísimo menos que en el equino. Por eso cuando volvamos al aula, cuando recuperemos la presencialidad y ustedes puedan ver los coxales en el aula, van a ver que en general los coxales de equino, ¿sí?, están unidos, ¿sí? Cuando uno agarra un coxal de equino, están los dos juntos. ¿Está? Y en cambio, los coxales de bovino suelen estar separados. ¿Sí? Suelen estar separados. ¿Sí? Porque lógicamente cuando el animal se muere y todo eso se pudre, lo que era cartílago desaparece y los coxales se separan. En cambio en el equino, como eso está casi siempre está bien osificado, permanecen unidos. Lo mismo que en el perro. En el perro la osificación se hace muy, muy rápido y para toda la vida. Así que los coxalitos de perro siempre están enteritos los dos, están completos, los dos juntitos. ¿Sí? Bien. A los dos coxales unidos, vamos a decir que conforman lo que se llama la cintura pelviana. ¿Sí? La cintura pelviana. Esos son los dos coxales unidos, la cintura pelviana. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora sí, ya llegó Martín, ahora puedo dar clase tranquilo. Bien. Esa cintura, no confunda entonces coxal con cintura. La cintura ya son los dos coxales juntos, ¿sí? El izquierdo y el derecho, articulados en la sincondrosis pelviana. Los dos coxales van a articular dorsalmente con el hueso sacro de la columna, en lo que se denomina articulación sacroilíaca. ¿Da? ¿Puede volver a repetir, profe? Perdón. Los dos coxales van a articular en dorsal con el hueso sacro, formando la articulación sacroilíaca. El hueso sacro es impar. Esto es muy importante porque entonces ahora vemos que aquí, a ver, vamos a abrir un power que no tenga nada. Si yo tengo un coxal, lo vamos a ver, lo vemos desde craneal. Tengo un coxal que articuló con el coxal del otro lado. En la sincondrosis pelviana, acá en el medio. Los dos coxales juntos forman la cintura pelviana. Y acá en dorsal, en la línea media dorsal, articulan con el hueso sacro. Fíjense que acá tenemos un dibujito, vamos a abrir un dibujito bien hecho, ¿no? Ahí está, ¿sí? El mismo dibujito, pero ahora bien hechito. Entonces, los dos coxales, y acá está el hueso sacro, todo esto es el sacro. ¿Lo ven? Sí, sí. Quiere decir que los dos coxales, el izquierdo y el derecho, articulan en dorsal, en la línea media, con el sacro. Y en ventral articulan entre ellos. Entonces se forma un anillo completo de hueso, que es lo que vamos a denominar cinturón pelviano. No confundamos cintura con cinturón. La cintura son los dos coxales. Ahora, cuando los dos coxales
articulan con el sacro y se cierran por dorsal, digamos, entonces se forma el cinturón pelviano. ¿Tá? Acuérdense, para no olvidarse, el cinturón te da toda la vuelta. ¿Tá? Entonces, bueno, hablamos de cinturón cuando eso forma un anillo de hueso completo. ¿Sí? Sí, genial. Bien. Va a haber una serie de ligamentos que van a unir todo esto y esos ligamentos, a su vez, acuérdense que el sacro hacia caudal articula con las vértebras caudales, con las vértebras coxígeas, con la cola. ¿Sí? ¿Está? Hola, Houston. Sí, profe. Entonces, si sumamos los dos coxales más el sacro, más las dos primeras vértebras caudales, todo eso nos va a dar lo que es el esqueleto de la pelvis ósea. Entonces, fíjense que tenemos 4 conceptos que se van sumando. Primer concepto, hueso coxal. ¿Cuántos huesos coxales hay? 2, izquierdo y derecho. Los huesos coxales articulan en la línea media, en la sínfisis pelviana, y forman la cintura pelviana. Esa cintura pelviana articula con el sacro y forma el cinturón pelviano. Y ese cinturón pelviano, junto con las dos primeras vértebras caudales, chiquititas, termina formando lo que es la pelvis ósea. ¿De acuerdo? De acuerdo. El esqueleto de la pelvis. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién forma el esqueleto de la pelvis? Bueno, el coxal izquierdo, el coxal derecho, el sacro y las dos primeras vértebras caudales. ¿Quién forma el cinturón pelviano? El sacro y los dos coxales. ¿Quién forma la cintura pelviana? Los coxales, nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pero la cintura pelviana se forma con los dos coxales y la sínfisis pelviana. Exactamente, señor. Sí. Los dos coxales articulados en la sínfisis. ¿Sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? O sea, porque si usted me dice los dos coxales solos, yo lo tomo como que no hay nada. No, No hay... yo te digo, hablando, te aclaro que estamos hablando nada más que de huesos, sin articulaciones. Es decir, ¿qué huesos conforman la cintura pelviana? Ah, listo. Los dos coxales. ¿Ah? ¿Qué huesos conforman el cinturón pelviano? Los dos coxales más el sacro. ¿Ah? ¿Qué huesos conforman la pelvis ósea? Los dos coxales, el sacro, más las dos primeras vértebras caudales. ¿Sí? Ahora, la queremos complicar. Muy bien. ¿Qué huesos y qué articulaciones forman la cintura pelviana? Bueno, la forman los dos coxales y la sincondrosis pelviana. Muy bien. ¿Qué huesos y articulaciones forman el cinturón pelviano? Y bueno, lo forman los dos coxales, la sincondrosis o la sínfisis pelviana. ¿Vamos bien? Y el sacro y la articulación sacroilíaca. Las dos articulaciones sacroilíacas, la izquierda y la derecha. Muy bien. ¿Y qué huesos y articulaciones forman la pelvis ósea? Y bueno, todo lo que dijimos hasta ahora, es decir, los dos coxales, la sínfisis pelviana, el sacro, las articulaciones sacroilíacas y la articulación sacrocaudal y la articulación intervertebral intercaudal 1. ¿Sí? Es decir, las articulaciones entre el sacro y la primera caudal y entre la primera caudal y la segunda. Todo eso forma la pelvis. Pero no quiero complicarlos, ¿no? Es decir, sepan bien los huesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Seguro que no nos va a tomar eso, ¿no, profe? Les voy a tomar los huesos, sí.
lo que dije primero, sí. ¿Qué huesos forman cada cosa? Sí, seguro. ¿Está? Ahora, ¿qué regiones anatómicas quedan delimitadas por la pelvis ósea, por toda la pelvis ósea? Internamente, la región que queda delimitada internamente es la cavidad pelviana. La cavidad pelviana se estudia en anatomía 2, ¿sí? Y tiene como límites la pelvis ósea. Externamente se forma la región de la grupa, ¿sí? La región de la grupa se forma en la parte externa de esta pelvis ósea. Viene en caudal, entre la región de la grupa de un lado y la región de la grupa del otro, viene en caudal, se forma la región perineal. El periné. En caudal, entre la grupa de un lado y la grupa del otro, se forma la región perineal. ¿Sí? La región perineal también se estudia en anatomía 2. ¿Está? Sí. Y también del lado interno y en la parte dorsal se va a formar lo que se denomina la región sublumbar. Entonces tenemos esas regiones. A su vez van a ver ustedes que la región glútea, perdón, la región de la grupa se puede dividir en una región glútea, etcétera, etcétera. Pero hablemos de grupa nada más, por ahora. No compliquemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿La zona, la región perineal sería lo mismo que decir región clunea o me estoy No, entendiendo? nada que ver. La región clunea coincide con la región glútea. Ok. La región perineal es la región perineal, el periné, que es esa región que está atravesada por el ano y la vulva en la hembra o por el ano y la raíz del pene en el macho. ¿Sí? Viene en la línea media, viene en la línea media, entre ambas regiones de la grupa, en el medio, justo en el medio, por ventral de la cola, tenemos el periné, que es esa región donde vemos la abertura anal en ambos sexos, ventral a la abertura anal en la hembra, la abertura vulvar, y en el macho, ventral a la abertura anal, la raíz del pene. ¿Sí? Ok, gracias, profe. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. ¿Qué más? Bien, ya tenemos definidas las regiones. La articulación sacroilíaca es una articulación que les va a costar un poquito cuando la lean. Es una articulación que denominamos mixta, porque tiene dos partes. Tiene una porción fibrosa, una porción que es entonces una articulación fibrosa sin desmosis. Y una parte que es sinovial planiforme, que tiene dos partes, ¿no? Es una articulación mixta. Presenta tres ligamentos muy importantes: el ligamento sacroilíaco ventral, el ligamento sacroilíaco dorsal y el ligamento sacrotuberal. Ese ligamento sacrotuberal en el equino y en el bovino se desarrolla como una lámina muy fuerte y entonces lo llamamos ligamento sacrotuberal ancho. ¿Sí?
¿Puedo repetir, profe? Sí, entonces tenemos 3 ligamentos, sacroiliaco ventral, sacroiliaco dorsal y el ligamento sacrotuberal, que normalmente es una cuerda fibrosa que va del sacro a la tuberosidad isquiática, pero en el equino y en el bovino, en los ungulados, adquiere el aspecto de una lámina que cubre completamente la parte lateral del hueso coxal, y entonces lo vamos a denominar ligamento sacrotuberal ancho. ¿Sí? Por esa disposición que adquiere ocupando completamente el... Ahora vamos a esperar que les voy a buscar un dibujito con los ligamentos. Hola, profe. Sí, buen día. ¿El ligamento sacroiliaco dorsal y ventral está en caninos también? Sí, sí, sacroiliaco está en todas las especies, ¿sí? Ah, ok. ¿Ah? El ligamento sacroiliaco está en todas las especies, pero La diferencia es el sacrotuberal. la diferencia es la distribución exactamente del sacrotuberal. Ok. En DICE, el sacrotuberal lo definen como sacrociático, ¿puede ser? Sí, pero ese es el nombre que no usamos más, sí. Ah, listo. El nombre correcto es sacrotuberal. Perfecto. Y en ungulados le agregás la palabra ancho. ¿Está? O sea, que sería ligamento sacrotuberal ancho, ¿o cómo sería, profe? En equino y bovino decís ligamento sacrotuberal ancho. Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí, así es correcto. No la compliques. Pero si no la complico, no tiene gracia. No, pero no se hagan lío tampoco. Esperen que estamos buscando a ver si... Franco, cortala que es muy temprano. No lo agredan a Franco, pobre Franco, que ya Ya ayer le le empezaron a dimos, hacer bullying. ayer le dimos con un caño, pobre. No están haciendo No bullying. es justo que le toque todos los días, cambiemos de víctima hoy. Bowling. Claro, hoy hagámosle bowling a otro. A Martín. A Martín, hacer Martín zafó, sí. Hoy podríamos... Que hasta ahora no preguntó nada, hoy estuvo recallado Martín. Lo que pasa es que Martín es más como yo, viste, que de mañana no conecta. No. Usted no sabe lo que me cuesta a mí dar clase hasta ahora. Es una cosa que es... Va contra todos mis principios. Acá está. Yo sabía que teníamos una articulación. Tenemos esta y acá tenemos en la guía 1 de pelviano. ¿La guía 1 pelviano la tienen ya? ¿Ya se las mandé? Sí. Sí, le pedí que la completara y me dijo que... esa es la que querían hacer hoy. Bueno, ahora la hacemos. Exacto. Bien, entonces, fíjense. Acá tenemos una vista lateral del coxal, de toda la articulación ya. ¿Ven el ligamento? El que está en marroncito es el ligamento. Esperen que vamos a hacer una captura de pantalla. Y la vamos a pegar en un Paint. Entonces, lo que está en marroncito, decíamos, es el ligamento sacroiliaco dorsal. Y que reconocemos dos partes, una porción medial o funicular y una porción lateral o laminar. ¿Mm?
de ese ligamento sacroilíaco dorsal. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y de lo que es la cresta lateral del sacro, que viene toda por acá, se desprende este que está en amarillo, que es el ligamento sacrotuberal. Y en este caso, como esto es de equino, sacrotuberal ancho. Si Porque esto está- fuera ferro, en vez de ser toda esta lámina, sería nada más que una cuerda fibrosa a esta altura. ¿Mm? Si fuera perro, sería nada más que esto. Profe, eso que está en naranja que está marcado, que va también al sacro ilíaco dorsal, que es una porción laminar. Estos dos, acá, Eso que está marcando, eso. este, No, el de arriba, el de arriba. este. Ese. Esto es la porción lateral del sacroilíaco dorsal, o porción laminar del sacroilíaco dorsal. ¿Ya? Estamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Fíjense que el ligamento sacrotuberal se inserta en los dos accidentes, en la espina isquiática y se inserta en la tuberosidad isquiática. Y deja libre la escotadura isquiática mayor y la escotadura isquiática menor. Al dejarlas libres se forman estos forámenes, que son el foramen isquiático mayor y el foramen isquiático menor. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Y en perros se forman igual? No, en perro no, porque no está, el ligamento es una tirita. Entonces queda escotadura isquiática mayor y escotadura isquiática menor. ¿Y No tiene hay alguna foramen. función? ¡Wow! Los voy a volver luego con quién pasa por cada uno. Ah, listo. No hace falta. Por el foramen isquiático mayor pasa el nervio isquiático, la arteria glútea craneal, la arteria glútea caudal, ¿tá? El nervio glúteo craneal, el nervio glúteo caudal. Por el foramen isquiático menor. Pero ¿Cómo? en canino ¿por dónde pasarían? ¿Por otro lado? Por la escotadura. Pasan también por la escotadura. Solo que la escotadura no se cierra formando un foramen. Es nada más que una escotadura. Listo. ¿Sí? ¿Está? Bien. Acuérdense que en el gato el ligamento sacrotuberal directamente es tan finito que algunos autores dicen que directamente no hay ligamento sacrotuberal en el gato. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, bien. Si vamos a una vista ventral de la articulación, que también teníamos acá en la guía, esta vista ventral de la articulación, acá vamos a ver tanto ligamentos de la articulación sacroilíaca. A ver, vamos a ver si podemos compartir estos. No sé para qué vemos todos y después ustedes no me estudian ninguno. Hacemos el esfuerzo por estudiarlo. Muy bien, así me gusta. Ahí está. Fíjense, acá, esto es una vista ventral, ¿no? Acá tenemos el sacro. Este es el sacro. Esta que estamos viendo acá es la articulación sacroilíaca. Y este ligamento, que se ve desde ventral, es el ligamento sacroilíaco ventral. ¿Está? Acá se ve una parte del ligamento sacrotuberal. ¿Este qué ligamento es? Ya lo tendrían que conocer. Longitudinal ventral. El ligamento longitudinal ventral, muy bien, de las vértebras. Perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí?
Estas Sí, son las profe. articulaciones intertransversas lumbares, que son propias del equino, también las estudiamos ya. Y esta es la articulación de la cadera, entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Esa articulación tiene, bueno, por un lado su cápsula fibrosa, que de este lado está perfecta, y de este lado hemos sacado la cápsula fibrosa para ver este ligamento, que es el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Sí? Ese ligamento de la cabeza del fémur, en el equino tiene este otro ligamento que sale de ahí, que es el ligamento accesorio. ¿Ya? Quiere decir que en este dibujo están viendo o están pudiendo ver dos articulaciones, ¿no? La articulación de la cadera y la articulación sacroilíaca, vista desde ventral. ¿Cuál es el ligamento accesorio, profe? El que sale de la articulación sale este es el ligamento transverso, y pasa por ventral del ligamento transverso, por la escotadura acetabular y sale hacia afuera, y se junta con el del lado opuesto en este tendón fuerte que es, ¿qué tendón es este? El tendón prepúbico, que es la inserción del recto del abdomen. ¿Ah? Acá tenemos, por eso les digo, acá hay muchos conceptos que ir leyendo, que ir entendiendo. Lo que pasa es que no tenemos que hacernos lío. Se nos juntan todas estas articulaciones en la pelvis, ¿sí? La sacroilíaca, la sincondrosis pelviana y la cadera, la articulación de la cadera de cada lado, la cadera izquierda y la cadera derecha. ¿Está? Tenemos que irlas estudiando cada una, despacito, sin hacernos lío, ¿sí? Y identificando los ligamentos en los dibujos. La articulación sacroilíaca, tiene pocos movimientos, una articulación planiforme. Lo que pasa es que como articula de los dos lados con el coxal queda colgando de la sacroilíaca, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. El movimiento que aparece es, si este es el sacro, estos dos deditos míos son el sacro, estos dos deditos son el coxal izquierdo y el coxal derecho, entonces que se agarran del sacro así, hacen este movimiento agarrados del sacro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese movimiento Bien. se denomina nutación, con N, nutación de la pelvis. Cuando la pelvis va hacia craneal, se dice que la pelvis está nutada, y cuando la pelvis va hacia caudal, se dice que la pelvis está contranutada. Nutación y contranutación. Eso lo vimos en la anatomía 2, cuando se produce la nutación de la pelvis. ¿Sí? ¿Durante el parto era, profe? Exactamente, durante el parto la nutación de la pelvis aumenta el espacio adentro de la cavidad pelviana y facilita el pasaje del feto. Se produce durante la defecación, es decir, cuando se defeca, sobre todo en carnívoros, por eso el perrito adopta, ¿vieron? Cuando el perrito hace caca, adopta una postura clásica que parece como que está como sentadito, ¿sí? Lo que está haciendo justamente es nutando la pelvis, ¿sí? Tratando de que la pelvis vaya hacia craneal, para que haya lugar, para que pase la materia fecal por el canal anal hacia el exterior. Aún más, en algunos perros chiquititos de razas enanas van a ver que hasta le quedan las patitas en el aire de lo que nutan la pelvis, se paran en las manitos y hasta quedan las patitas en el aire, ¿sí? Profe, eso no pasa en equino, ¿no? Acuérdense que en los ungulados la defecación
es sin fuerza casi, ¿tá? Porque la materia fecal es mucho más blanda que la de carnívoros. ¿Sí? Aún más, casi defecan como sin darse cuenta, digamos. ¿Sí? Ahora, dijimos que en la hembra la nutación es fundamental durante el parto. Y fíjense que para que la nutación se produzca, el miembro pelviano no tiene que estar soportando peso. Si no, la nutación no puede producirse. ¿Ah? Por una cuestión física de cómo queda apoyado el peso. Es decir, que para que haya nutación de la pelvis, o una de dos, o el animal está echado, o el peso está soportado nada más que por las manos. En el macho, la nutación también es importante, ¿sí? Sobre todo en el equino, ¿sí? Sobre todo en el equino y en el toro no tanto, pero es fundamental también la nutación en el momento de la eyaculación. ¿Sí? ¿Tá? Ustedes van a estudiar cuando estudien el mecanismo de la cópula. En el equino es un mecanismo muy complejo, por eso es tan delicado el momento de la cópula en el equino. Si ustedes van a ver que el padrillo hace una serie, es complicado, tiene como 6 etapas, ¿sí? Bueno, una de esas etapas ya es cuando el padrillo realiza la monta, ¿sí? La monta es cuando se sube arriba de la hembra. Después viene un periodo que se llama reflejo de búsqueda, ¿sí? El reflejo de búsqueda es cuando trata de enhebrar el pene en la vagina, ¿sí? Y cuando logra enhebrar el pene en la vagina, se produce lo que se llama el reflejo de estocada, que es el reflejo ya ahí sí, cuando se produce la nutación de la pelvis, el macho levanta la cola, nuta la pelvis y eyacula, ¿sí? Ahora, para poder nutar la pelvis, no tiene que estar soportando peso en el miembro pelviano, porque si no, no puede hacerlo. Entonces lo que ustedes van a ver que hace el padrillo es, en ese momento, en el momento de la estocada, muerde el cuello de la yegua, se agarra del cuello de la yegua, hace fuerza con el cuello de él y se levanta en el aire, ¿sí? Durante unos segundos nada más. Se levanta en el aire, agarrándose, haciendo fuerza con el cuello para poder permitir la estocada y la eyaculación. Por eso el padrillo tiene el cuello mucho más desarrollado que la hembra, para poder hacer esa fuerza que necesita para poder levantarse en el momento de la eyaculación. Fíjense que cualquier problema que ustedes tengan de dolor en la sacroilíaca, de dolor en los tarsos, de dolor en el miembro pelviano, va a impedir que el padrillo pueda dar servicio. ¿Ah? Porque de un golpe puede montar, además ustedes van a tener que certificar el servicio, ¿sí? Van a tener que decir que, sobre todo si es un animal de aras, van a tener que decir que el servicio se produjo, van a tener que firmar que el servicio se produjo, ¿tá? Y no solamente que el padrillo montó, sino que además eyaculó, ¿tá? Con lo cual tienen que poderlo, además, y el padrillo no les va a avisar que eyaculó, porque el padrillo no empieza a decir oh yeah, oh yeah, oh yeah, ¿sí? Decir que no hay forma de que lo sepan, excepto que conozcan exactamente los símbolos, ¿sí? Los síntomas de la O eyaculación. sea que básicamente tenés que estar ahí mirándolo hasta que lo haga. Aún más. Si tenés que certificar, lo que se hace es parado al revés, es decir, mirando hacia la cola del padrillo. Sí. Con la mano palpás la parte ventral del pene, ¿sí? Ujú. Y tenés que sentir pasar la onda eyaculatoria. Y ahí vos podés firmar que el padrillo eyaculó. ¿Está? Porque Sí, vos sí. pensá que el dueño del padrillo va a cobrar por el servicio. Claro. ¿Está? Entonces vos tenés que poder certificar que el servicio se hizo completo. ¿Está? Es decir, que el padrillo eyaculó. ¿Está? Perfecto. No solamente que montó, porque es muy común, sobre todo en padrillos viejos, que monten, que hagan la intromisión, pero que no eyaculen y se bajen. ¿Sí? Porque les duele la sacroilíaca o les duele la región lumbar. Entonces cuando está montado arriba de la yegua le empieza a doler,
el dolor lo pone de mal humor, se enoja y se baja, ¿sí? Y no eyaculó. Y hizo todo el circo, hizo todo el circo. Se acercó, montó, hizo el reflejo de búsqueda, hizo la intromisión, hizo Esto algo todo. nos había contado en Anato 2, me acuerdo. Por eso. Y se baja y se enoja. Y encima se enoja y patea a la yegua, los patea a ustedes, porque está enojado, porque no pudo eyacular. Un desastre, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que poder, los que trabajen en caballos, certificar que el servicio se ha producido. Y fíjense que para que el servicio se produzca es fundamental el estado de la sacroiliaca, ¿sí? En toros no es tan importante porque en toros en general se saca semen para hacer inseminación artificial, ¿sí? Entonces los toros viejos de cabaña ya están tan acostumbrados a eyacular en la vagina artificial que algunos ni siquiera tienen que montar, ¿sí? Eyaculan así de parados nomás, ¿tá? Ya están tan acostumbrados que ni siquiera necesitan montar, ¿sí? ¿Y por qué se hace así, profe? Porque en bovinos se puede usar la inseminación artificial. En caballo de carrera... O sea, podés hacer de las dos maneras, digamos, no es obligatorio que no. No, en caballo de carrera está prohibida la inseminación artificial. Claro. ¿Ah? En caballo de carrera es obligatorio que los potrillos nazcan por servicio natural. No podés usar inseminación artificial. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no se permite, no está permitido. Por una cuestión lógica, es decir, yo de un padrillo, por servicio natural, un padrillo muy bueno, supongamos con una libido muy, muy buena, a lo sumo te puede dar en temporada de servicio 2 saltos por día, y 2 saltos por día ya es mucho, ¿sí? 2 eyaculaciones por día, ¿sí? Algunos muy, muy jóvenes, durante un tiempito cortito en la temporada de servicio pueden llegar a dar 3 servicios por día, pero es muy raro. Lo normal es que un padrillo te banque un servicio por día. Entonces, eso te limita la cantidad de yeguas que vos podés preñar. Porque la temporada de servicio dura 3 meses, con lo cual el padrillo puede dar entre 1 y 2 saltos por día, con lo cual estamos pensando que a un padrillo muy bueno, por año le sacás 50 potrillos, no más que eso, ¿sí? Eso permite que tanto el padrillo como los potrillos no pierdan valor, porque vos tenés un padrillo muy caro que da muy buenos potrillos y por año vas a tener 50 potrillos de ese padrillo. Entonces el valor de los potrillos y del padrillo se mantiene muy elevado, ¿sí? Porque no podés sacarle más que eso por año, más que 40, 50 hijos, ¿sí? Calculá que en un toro, usando las técnicas de inseminación artificial, podés sacarle por año 3.000 hijos, ¿sí? Claro, o sea, es un tema de valor monetario, Sí, no es por económico. una cosa del animal. Sí, a ver, igualmente la inseminación artificial en caballo no es tan buena como en toros. El semen del caballo no tiene tanta concentración de espermatozoides, con lo cual no lo podés diluir tanto como el de toro, ¿sí? En el toro de un eyaculado sacás 100 dosis, y en cambio en el padrillo de un eyaculado, con suerte sacás 10 o 12 dosis, ¿sí? Eso por un lado, pero además es un problema económico, ¿sí? Sí, es un problema nada más que económico. ¿Ah? De no desvalorizar ni al padrillo ni a sus potrillos por el hecho de que haya mucha cantidad. ¿Mm? Pero no es que no se pueda inseminar en caballos. En los demás caballos se puede decir, en los caballos de polo, de pato, en los caballos se puede hacer inseminación sin ningún problema. Pero en los caballos de carrera está prohibido aún más. Vos podrías decir, bueno, pero ¿quién se entera que estás inseminando? Eso es cierto. Nadie podría hacerlo trucho, digamos. Lo que pasa es que no te dejan anotar, no podés anotar más de 50 potrillos por padrillo. ¿Ah? Donde vos querés anotar más de eso, te dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo hiciste para sacarle 80 crías a un padrillo? No se puede, no existe.
80 crías tendría que haber eyaculado 3 veces por día durante 3 meses, imposible. ¿Sí? ¿Está? Ni que le mezcles 6 cajas de Viagra en la comida todos los días a la mañana, lográs sacarle 3 eyaculados por día. Que a veces sí lo lográs, porque si el padrillo tiene muy buena libido, un padrillo de esos padrillos bien loco, le sacás 3 eyaculados por día, pero el último eyaculado del día casi no tiene espermatozoides. Entonces el padrillo hace todo el circo de montar y eyacular y todo y no logra preñar porque ya en el último eyaculado no hay espermatozoides. ¿Está? Es decir, a veces no es un problema de líbido del padrillo, sino que es un problema de calidad de semen. ¿Sí? Genial. Bien. Muy bien. Entonces, fíjense la importancia de esta articulación sacroilíaca en todos los animales, ¿sí? En el perro también. Es una articulación que se afecta con la edad, que empiezan con problemas de artrosis, que empieza con problemas de dolor crónico. Así que la tienen que conocer porque la van a tener que revisar. Es una articulación importante. Lo mismo que la articulación de la cadera. ¿Sí? La articulación de la cadera, bueno, en perros, los que hagan pequeños, ¿sí? Hay una patología clásica que es la displasia de cadera. ¿La del ovejero, profe? Se da en los ovejeros alemanes. Entonces pero también en otras razas. También se da en Golden, ¿no? Sí, en otras razas, en casi todas las razas grandes suelen tener problemas de displasia. Sí, eso, mi hermana tiene una Golden ahora chiquitita y estaba preocupada por eso, porque la mayoría lo padece, digamos. Entonces hay que hacer unas placas, se hacen una radiografía y ahí en la radiografía se evalúa la posibilidad de que tenga o no displasia. ¿Sí? Claro, sí. Bien, por eso son articulaciones que van a tener que estudiar. ¿Qué más? Yo no entendí muy bien por qué es una articulación mixta la sacroilíaca. Porque tiene una parte fibrosa. ¿Se acuerdan las articulaciones fibrosas? Que Sí. en medio de unión era tejido fibroso. Ujú. Bueno, tiene una parte de la articulación, está unida por tejido fibroso, por lo que se llama el ligamento intraarticular. ¿Sí? Esa parte que está unida por un ligamento es fibrosa. Y hay otra parte de la misma articulación que hay una pequeña cavidad sinovial, una sinovial planiforme. Entonces, por eso decimos que la articulación es mixta, porque tiene una parte fibrosa y una parte sinovial planiforme. Buenísimo. ¿Está? Bien. Sobre esta pelvis ósea, ¿sí? Se modela la región de la grupa. Y acá tenemos un problema que tenemos que prestar atención cuando estudiemos miembro pelviano. ¿Sí? A diferencia de lo que pasaba en miembro torácico, que básicamente está formado por músculos cortos quiere decir que cruzan de una región a otra nada más. El miembro pelviano está formado por músculos largos que atraviesan varias regiones y que ejercen su acción en varias articulaciones. ¿Sí? Entonces, claro, cuando los vamos a estudiar, los estudiamos cuando vemos la grupa. Cuando vamos al muslo, nos volvemos a encontrar con los mismos músculos. Y uno dice, otra vez este músculo. Y cuando vamos a la pierna, el músculo aparece de vuelta y dice, otra vez el mismo músculo. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el conjunto de músculos que se denominan isquiotibiales. El nombre de veterinaria no existe. Es un nombre tomado de anatomía humana, pero que suena lindo y nos permite agrupar a estos músculos, a los tres grandes isquiotibiales, que son el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. ¿Sí? Los grandes músculos isquiotibiales. Y calculen que los isquiotibiales se extienden desde la región sacra, ¿sí? Desde la región de las vértebras sacras, hasta el inicio del pie, hasta el tarso. Con lo cual ejerce la acción sobre la articulación sacroilíaca, sobre la cadera, sobre la rodilla y sobre el tarso. Así que actúan sobre casi todo el miembro.
porque son músculos muy largos. Entonces, cuando uno estudia los isquiotibiales, llega un momento que está harto, porque en cada cosa que va a leer, le vuelven a nombrar al mismo músculo que ya leyó. Esto puede tener una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez que lo estudiaste, ya lo estudiaste para todo el miembro, digamos. ¿Está? La desventaja es que lo tenés que seguir estudiando a lo largo de todo el miembro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. En la región de la grupa, lo que en el campo llaman el anca del caballo, la región de la grupa o el anca del caballo, vamos a encontrar todo el conjunto de los músculos glúteos, ¿sí? Son músculos glúteos, son fundamentalmente músculos que van a actuar sobre la articulación de la cadera. Y a grandes rasgos podemos decir que todos los glúteos son extensores de la cadera. Hay excepciones, después la vamos a estudiar. Pero si tuviéramos que tratar de buscar un común denominador, la masa glútea es fundamentalmente extensora de la cadera. Y ahora hay un problema aquí. La región glútea o la región de la grupa, es una región compleja desde el punto de vista evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la vamos a estudiar tenemos muchos músculos allí con origen embrionario distinto que han evolucionado. Entonces, claro, cuando queremos empezar a ponerle nombre, nos hacemos unos líos con los nombres. Básicamente, en las especies que podemos estudiar, tenemos 3 grandes músculos glúteos, que son el glúteo superficial, el glúteo medio y el glúteo profundo. ¿Sí? A eso le sumamos el glúteo femoral, y a eso le sumamos el músculo piriforme. Todos esos forman parte de los glúteos. Entonces, vamos a repetir los músculos que forman el sistema glúteo, ¿sí? Glúteo superficial, glúteo medio, glúteo profundo, glúteo femoral y piriforme. Estos no están en todas las especies y no están todos en todas, ¿sí? Después se puede hacer un cuadrito para saber cuál está en cada una. Podemos hacerlo, si quieren lo hacemos juntos, ¿sí? Dale. Básicamente podríamos decir el glúteo medio. Vamos a empezar en orden. El glúteo superficial. El glúteo superficial lo encontramos en equino y en carnívoros. ¿Está? ¿De acuerdo? En equino y en carnívoros. El glúteo superficial, equino, carnívoros. El glúteo medio en todas las especies. El glúteo profundo en todas las especies. ¿Sí? El piriforme en carnívoros, y el glúteo femoral en el gato, nada más. ¿Está? ¿Sí? Sí, genial. A ver, vamos a repetir para que nos quede claro. Glúteo superficial, equino y carnívoros. Glúteo medio en todas. Glúteo profundo en todas. El piriforme en carnívoros. Y el
Y el glúteo femoral en el gato. Bien, ahora, sigamos porque ya estoy viendo todos los mensajes en el chat de los TOC, porque tenemos Profe. gente muy TOC en este grupo, que ya están agregando detalles, ¿sí? Entonces, Profe, sí, entonces el bovino solo tendría 2 de esos, el por bovino, ejemplo. el Me bovino falta el glúteo, bíceps y todo eso, pero después. Claro, como los que nombré recién. después te quejas del bowling. El bovino tendría glúteo medio, ¿sí? Glúteo medio y glúteo Sí, profundo. profundo, claro. Bien. A su vez, podemos ver que en ungulados, la otra sigue con el bíceps. No dije nada de bíceps todavía. En ungulados, el glúteo medio puede presentar una porción que se denomina porción accesoria, o glúteo accesorio, formando parte del glúteo medio. En ungulados, es decir, en equino y bovino. El glúteo accesorio como porción o parte del glúteo medio. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Muy bien, muy bien. Ahora, hay uno de los músculos isquiotibiales, de los 3 isquiotibiales, el más complejo de los 3 isquiotibiales es el bíceps femoral. ¿Tá? El bíceps femoral es un músculo que se origina del cuerpo del isquion, ¿tá? Y se va a insertar por 3 colas, en la patela, en el ligamento femoropatelar, en la patela, en la rótula, digamos, en la patela, en la tibia y en el tarso. Tiene 3 colas de inserción. ¿Sí? Entonces tiene una cabeza que se origina en el isquion y después tiene 3 colas de inserción. La cola rotuliana, la cola tibial y la cola tarsiana. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Ese es el bíceps femoral. Todos los músculos glúteos. Profe, estaba la cola tibial, la tarsial y... Patelar, tibial y tarsiana. ¿Sí? Es decir, a la rótula, a la tibia y al tarso. ¿Sí? Bien. Todos los músculos glúteos están inervados por el nervio glúteo. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Se llama el nervio glúteo e inerva los glúteos. Bien. Y el bíceps femoral está inervado por el nervio isquiático. En humano, el nervio isquiático se llama ciático, pero en la veterinaria dejamos de usar ese nombre hace 60 años y el nervio se llama isquiático. Entonces tenemos el nervio isquiático inervando al bíceps, el nervio glúteo craneal inervando a los glúteos. Hasta acá no habría problema, ¿sí o no? No, no hay problema. Vamos bien. Bien, ahora, todos los isquiotibiales se originan en el isquion y tuberosidad isquiática. Todos los isquiotibiales se originan en el isquion y en la tuberosidad isquiática. Pero en ungulados, vamos a ver, yo tenía un dibujito, vamos a abrir, espérenme un cachito, vamos a abrir ese dibujito que yo tenía tan bonito. Miren este dibujito, ¿se ve ahí? ¿Está? Sí, se ve. Bueno, los músculos que conocemos como isquiotibiales se originan normalmente del isquion, de esta región del cuerpo del isquion y de la tuberosidad isquiática, y se van a ir a insertar
hacia la tibia. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, en ungulados, acá me faltaría para completarlo, podríamos dibujar el sacro. Y la primera vértebras caudales. ¿Tá? En ungulados, los isquiotibiales, sobre todo en equino, además de la cabeza isquiática que se origina del isquion, presentan una cabeza vertebral que se origina del ligamento sacrotuberal ancho y del sacro. Entonces tienen cabeza vertebral y cabeza isquiática. ¿Eso en qué músculo? Los isquiotibiales, ¿sí? Ahora, dependiendo de qué especie. En el equino, los 3 isquiotibiales, es decir, bíceps femoral, semitendi y semimembranoso, los 3 tienen cabeza vertebral y cabeza isquiática. ¿Estamos de acuerdo? Y acá empieza todo un problema de anatomía evolutiva que es lindísimo discutirlo, pero que hace mucho a la masturbación mental de anatomistas. Es decir, nos encanta discutirlo a los anatomistas. ¿Sí? Y entonces nos ponemos a leer cómo es en el caballo, cómo es en la jirafa, cómo es en mamíferos primitivos, como en la rata, cómo es en los reptiles, ¿sí? Porque es interesantísimo ver cómo varía a lo largo de la cadena evolutiva el comportamiento de los isquiotibiales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en veterinaria? En veterinaria tenemos que ver pocas especies, 4. Con lo cual, si entramos en una discusión de los orígenes evolutivos de cada una de las cabezas de los isquiotibiales, nos vamos a volver locos. Y además no le sirven al veterinario, le sirven al anatomista, ¿sí? Que nos apasiona esto de ver, bueno, che, mirá, estuve disecando y vi que en el conejo, los isquiotibiales hacen esto y esto y esto. Ah, mirá vos qué interesante. Estamos de acuerdo, es lindísimo el tema. Pero al veterinario no le sirven para nada. ¿Tá? Entonces, vamos a tratar de... yo les voy a ir explicando un poquito cómo se va complicando esto, pero no hagamos un circo total. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Sí. Entonces, habíamos hecho ya el cuadrito de qué pasaba con los glúteos en todas las especies. Habíamos hablado del bíceps femoral en todas las especies y habíamos dicho que a su vez en el equino presenta una cabeza vertebral que viene del ligamento sacrotuberal ancho y del sacro. ¿Está? Y a su vez, en el equino, presenta una cola de inserción en el fémur, que en las demás especies no existe. Quiere decir que el bíceps femoral del equino es medio raro. Tiene cabeza vertebral y tiene cola de inserción femoral. Fíjense, a ver, vamos a ver si lo podemos escribir en un cuadrito. Ya tengo tantos pizarrones armados que no sé cuál usar. Vamos a usar este. Profe, entonces, perdón, ¿cabeza vertebral solo tienen los ungulados? Espere. Vamos a hacer acá un resumen de todo lo que venimos diciendo. Dale. Entonces, a ver. Por un lado, hablamos... Ay, se me desconectó la tablet. Houston, we have a problem here. Ahí está. Por un lado, hablamos del glúteo superficial. Hablamos del glúteo medio.
hablamos del glúteo profundo, hablamos del piriforme y hablamos del glúteo femoral. ¿Está? Dijimos, el glúteo superficial lo encontrábamos en equino y lo encontrábamos en canino. El glúteo medio lo encontrábamos en equino, en bovino y en canino. El glúteo profundo lo encontrábamos en equino, en bovino y en canino. El piriforme lo encontrábamos en canino. Y el glúteo femoral lo encontrábamos en felino. ¿Está? ¿De acuerdo? El gato también tiene piriforme, pero muy chiquito. También dijimos que este glúteo medio presenta una cabeza accesoria más accesoria en equino, más accesoria en bovino. ¿Está? Hasta ahí vamos perfecto. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Todo esto inervado por los nervios glúteos. Nervios glúteos. ¿Ah? Hay un mic abierto. Debe haber algún mic abierto porque escucho los ruidos místicos. ¿Sí? ¿Ah? Muy bien. Después hablamos de los músculos isquiotibiales, que yo les dije que en veterinaria ese término no existe, que es un término tomado de humano, pero que es lindo porque nos permite agrupar a estos tres musculitos que si no, no nos cerrarían dónde meterlos. ¿Sí? Profe, pero en el libro lo encontramos con ese nombre o con otro? No van a encontrar en los libros de veterinaria la palabra isquiotibial. ¿Está? ¿De acuerdo? Excepto que el autor los nombra así como diciendo, este conjunto de músculos que en humanos se llaman isquiotibiales, puede ser, no sé, ¿eh? Tal vez Dice lo haga, pero no lo van a encontrar como un término de anatomía veterinaria. ¿Sí? Ok. Bien. Dentro de esos isquiotibiales tenemos el bíceps femoral. ¿Está? ¿De acuerdo? Este bíceps femoral puede tener, ¿no? Un origen o cabeza vertebral, una cabeza isquiática, una cola de inserción en la patela o cola patelar, una cola tibial y una cola tarsiana. ¿Sí? ¿Está? Sí. Esperen, vamos a hacer una cosa. Esto lo que sería, saqué la cabeza vertebral, ahora van a ver por qué. Esto es lo que sería el bíceps femoral en cualquier especie. Inervado por el nervio isquiático. ¿Está? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Me alegro.
Me alegro porque si no, no entenderían nada. Bien. Esta descripción del bíceps femoral es típica del perro. En el perro vamos a encontrar el bíceps femoral exactamente así. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, yo les dije que esto se iba a complicar y ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver un esquema de qué pasa en el equino. En el equino, ¿sí? En el equino, si esta es la grupa del equino, yo voy a tener la gran masa del glúteo medio, el glúteo medio, que viene al trocánter mayor del fémur, ¿sí? ¿Se ubican donde estoy dibujando? Es decir, el coxal estaría acá. El fémur ahí. Acá estaría la tibia, la rodilla, la tibia viene acá así. Acá estaría el tarso, el garrón. La patela ahí. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. Bueno, el glúteo medio. El glúteo superficial. El glúteo superficial, que tiene forma de B corta en el equino. ¿Está? Glúteo superficial, que por supuesto está cubriendo al glúteo medio, por eso se llama glúteo superficial. ¿Está? ¿Sí? Y ahora viene el más complicadito. Tenemos que dibujar al bíceps. Primero dibujamos las partes del bíceps clásicas, que están en cualquier especie. Su origen o cabeza isquiática, con la cola patelar, la cola tibial y la cola tarsiana. Este sería el bíceps femoral como lo encontramos en el perro, por ejemplo. ¿Sí? Es un poquito más ancho. Me quedó medio que parece un fantasmita. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, este bíceps, hasta ahí estamos de acuerdo, eso es el equino. Vamos ahora al dibujo del bovino. ¿Cómo? Canino y equinos, mismo origen, misma inserción, igual. Esperá, no te apresures. Pero me cambió el dibujito. Vamos al bovino. En el bovino dijimos, bueno, tenemos el glúteo medio. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Bien. No tenemos glúteo superficial. Y, lógicamente, cuando vamos a estudiar el bíceps tiene su cabeza isquiática, su inserción patelar, su inserción tibial, su inserción tarsiana. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar
que en el bovino existía el glúteo superficial y que la parte caudal del glúteo superficial se ha fusionado al bíceps. ¿Ah? Y entonces vamos a ver que el bíceps del bovino tiene una cabeza vertebral, que deriva de lo que era el glúteo superficial. ¿Está? Sí. Sí. Y vamos a ver que esta cabeza está inervada por el nervio glúteo, mientras que el resto del bíceps, como corresponde, está inervado por el nervio isquiático. A todo este músculo en el bovino, se lo llama glúteo bíceps. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí. Estamos discutiendo qué vamos a comer al mediodía. Claro, porque acá si no, no come nadie. Bien. Volvamos a lo nuestro. Estábamos en este dibujito, ¿sí? Bueno. ¿Estamos de acuerdo entonces el término glúteo bíceps en el bovino? Sí, perfecto. ¿Está? Que deriva de la fusión del glúteo superficial con el bíceps. Ahora, ¿qué pasa en el equino? En el equino, el bíceps presenta una cabeza de origen vertebral Pero no se encuentra fusionada. Claro, pero también hay glúteo superficial, quiere decir que no es del glúteo superficial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien, me fijo de comprar el patamón de huesa Sí. y me gustaría hacer puré. Bueno, vale. Dale. Me voy a abrigar para salir, me parece. Sí, abrigar. Está fresco. Momento, que mando al nene a comprar. Está bien, sí. Bien. Presenta una cabeza vertebral, decíamos, inervada por el nervio glúteo. Por supuesto, el resto está inervado por el nervio isquiático. Y presenta una cola de inserción en el fémur. ¿Está? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con el bíceps del equino? ¿Lo seguimos llamando bíceps? ¿Lo llamamos glúteo bíceps? ¿Por qué? Porque aparentemente esto que está acá dibujado en violeta, es decir, la cabeza vertebral más la cola de inserción femoral, serían representantes, esto no lo quiero que lo sepan, se los cuento como un chisme, representantes del glúteo femoral. ¿Se acuerdan del glúteo femoral que teníamos nada más que en el gato? ¿Sí? Sí. Bueno, algunos autores dicen que el equino lo tiene al glúteo femoral fusionado al bíceps. Por eso dicen que el bíceps del equino tiene cabeza vertebral y tiene cola de inserción femoral. Y por eso dicen que el término glúteo bíceps también tendría que usarse en el equino. ¿Está? ¿Y nosotros cómo vamos No. a utilizar? Si lo leen van a ver que todos los autores, ninguno de los autores, ni siquiera varones, se juegan
y le dicen de las dos maneras, le dicen bíceps femoral y entre paréntesis ponen glúteo bíceps. Como que bueno, que todavía está en discusión cuál de los dos nombres hay que usar. ¿Sí? Ok. Y nosotros usamos... No, los dos. Yo les puedo preguntar por los dos porque lamentablemente no hay forma de disponer cuál es correcto y cuál no. ¿Sí? Si Ok. nos guiáramos por la nómina habla de glúteo bíceps solamente en el bovino. ¿Sí? Y en el equino sigue diciendo bíceps femoral. Igual se formarían de diferentes glúteos, ¿no? Porque en el bovino es el superficial y en el equino es el femoral. Sería el femoral, sí. ¿Está? Profe, ¿y la cola femoral está inervada por el glúteo o por el isquiático? Las colas, ya la inervación es por cabezas, ¿sí? La cola responde al nervio isquiático porque todo forma parte de las colas de inserción, ¿sí? Ok. O sea, profe, nosotros tenemos que decir que en equino vamos a tener Yo le diría que ustedes tienen que decir que el equino me tienen que describir el bíceps femoral. Si quieren le pueden decir glúteo bíceps, no hay problema. Pero lo importante es que tienen que poder describir la estructura. Es decir, describir la estructura, ¿qué es? Bueno, tiene cabeza vertebral, tiene cabeza isquiática y tiene 4 colas de inserción. Y está inervado por 2 nervios. ¿Ah? Ah, listo, entonces ya está. Directamente le tomamos la cabeza vertebral y la Y femoral. si a mí el nombre no me interesa, que le digan bíceps femoral o le digan glúteo bíceps, no hay problema. El problema es que lo describan correctamente. Es decir, es innegable que tiene 2 cabezas de origen y 4 colas y que está inervado por 2 nervios. Eso no lo podemos discutir. ¿Sí? ¿Está? Lo único que queda discusión es el nombre, si le decimos bíceps femoral o le decimos glúteo bíceps. ¿Está? Y que realmente no me importa que tengamos esa discusión. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. Bien, perfecto. En el perro no hay problema porque el bíceps no tiene cabeza vertebral, hay glúteo superficial, el perro cumple con las características clásicas. ¿Sí? No nos complica el esquema. ¿Sí? Ven que el perro tiene todo prolijito separadito, entonces no nos complica de ninguna manera el esquema. ¿Sí? ¿Está? Bien. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos así. Bien, bien. Sí, profe. Los otros 2 músculos isquiotibiales, que son el semitendi y el semimembra, semitendinoso y semimembranoso, solamente tienen cabeza vertebral en el equino. Si tienen cabeza vertebral, cabeza isquiática, semitendinoso, semitendinoso, y también con cabeza vertebral y cabeza isquiática, el semimembranoso. ¿Cómo, profe? Los otros 2 isquiotibiales que quedan, que son el Sí. semitendi y el semimembra, en el equino también tienen cabeza vertebral y cabeza isquiática. ¿Ah? ¿Son Sí. los 3 superficiales? ¿O Y van en orden, uno más tapadito que el otro, pero van desde lateral hacia caudal, ¿no? El bíceps, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Tienen una sola inserción, ¿no, profe? Tibial y terciana. Tibial y terciana, tienen dos colitas. Listo. El semitendi tiene tibial y terciana. El semimembra solamente tibial. Eso lo van a leer, lo leen después del season, no se hagan problema. Entonces, en cambio, en el bovino,
Por eso la grupa del bovino no termina redondita, sino que termina en un ángulo y se puede ver perfectamente la tuberosidad isquiática. Acá saldría la colita. ¿Por qué no poseen cabeza vertebral? Claro, porque en el equino la grupa en caudal es bien redonda y la tuberosidad isquiática no se puede ver porque la tapa la cabeza vertebral del semitendinoso y del semimembranoso. ¿Está? ¿Sí? Y en el bovino eso no ocurre. ¿Carnívoro? Tampoco. Por eso se puede palpar la tuberosidad isquiática en el perro y en la vaca. Porque solamente tienen cabeza isquiática, ¿no? Exactamente, sí señor. Oh Dios, se ha pintado todo. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien, me alegro. Me alegro, jóvenes, que hayamos entendido este tema que no es tan fácil. A mí no es obvio, lo de acá lo entendimos. Después cuando me pongo a leerlo ya... No, pero cuando se pongan a leerlo no se hagan problema, recuerden lo que vimos, ¿no? Es decir, recuerden la idea esta de analizar las cabezas de cada uno, cómo se conforman. Nadie les va a tomar la parte evolutiva, nadie les va a decir si el glúteo... No. Eso ustedes lo que tienen que recordar es qué cabezas tienen y quién inerva a las cabezas, eso sí. ¿Ah? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a completar nuestro acá bíceps femoral, ¿sí? Dijimos cabeza isquiática en todas las especies, cabeza isquiática en equino, bovino y canino. Estas inserciones en todas las especies, en equino, bovino y canino. Y agregamos una cabeza vertebral que está en equino, que está en bovino. En bovino esta cabeza vertebral sabemos que viene de quién. Del glúteo superficial y que no está en el canino. Del equino no sabemos bien de dónde viene. Del glúteo superficial seguro que no. ¿Está? ¿De acuerdo? Y una cola femoral que solamente está en el equino. Profe, ahí se equivocó. ¿Por? El glúteo superficial se encuentra en equino, no en bovino. ¿Dónde? No, pero acá no es, digo, acá lo que quise poner fue que esta cabeza vertebral en el bovino viene del glúteo superficial. Listo, el vestigio. Viene del glúteo superficial. ¿Sí? En el equino no sabemos de dónde viene. ¿Lo estaría como reemplazando en sí? Claro, es decir, como el glúteo superficial, ven que acá por eso respetamos el color rojo, como el glúteo superficial se fusiona al bíceps, ¿sí? Claro, sí. ¿Está? Sí. Aún más, en el bovino, y la cabeza, la parte craneal del glúteo superficial del bovino, la parte craneal del glúteo superficial se fusiona a otro musculito que va a estar acá,
que es el tensor de la fascia. Ok, ¿Está? bien. ¿Sí? Y nosotros la inervación, entonces, profe, la cabeza vertebral está inervada por el nervio glúteo en el equino. Entonces, Y después vamos a verlo inervación, pero si más o menos queremos ver inervación, ¿sí? Tenemos 3 nervios por ahora. Después lo vamos a estudiar más cuando veamos inervación. Pero por ahora podemos decir el nervio glúteo craneal, que va a los músculos glúteos. ¿Sí? ¿Está? El nervio glúteo caudal, que va al músculo glúteo superficial caudal y que va a las cabezas vertebrales de bíceps, semitendi y semimembranoso, y el nervio isquiático, que va al bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. ¿Está? Bárbaro, sí. sí, ¿De acuerdo? de acuerdo. Bien. ¿Qué más? Lo que yo le pediría, profe, si puede mandar, vio las fotos que pusimos al principio de la articulación sacroilíaca. Estos dibujitos. Eso, No. sí. Este y el otro. Sí, sí puede ser. Bueno, sí. A ver, déjenme ver la guía. ¿Qué más teníamos? Teníamos que ver los ligamentos. Mande todos, profe. Esto es rodilla. Esto es tarso. Bueno, son las articulaciones nomás. Tarso, rodilla y sacroilíaca y cadera. Bien. Bueno, a ver, pero estos dibujos no son nada, no marcamos nada en estos dibujos. Les puedo mandar este sí, que tiene las referencias. Esto no dice nada. Esto si quieren les pongo bien las referencias si quieren. ¿Sí? ¿Está? Los completamos un poquito mejor, más prolijitos. Como quieras, se entienden igual, pero como quieras. Pero no así todo. Yo con este dibujo voy perfecto. Sí, pero no así todo garabateado. Le ponemos al dibujo, le ponemos las flechitas bien con máquina y listo. Bueno, ¿qué más? Igual los dibujos se los mando en blanco si los quieren, para tenerlos para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Escribirlos ustedes. Dale, sí, todo, así que. Y después, si quieren, les voy mandando, le ponemos las referencias, pero las referencias las sacan de cualquier libro. Lo importante es tener el dibujo para poderlo completar. ¿Da? La idea es que cuando ustedes lo completan, a medida que lo completan, lo van estudiando, casi sin darse cuenta, digamos. Bien. ¿Ya estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No me queda nada. Ya con esto pueden leerse todo hasta pueden leer, también pueden leer un poco, también terminar de leer muslo, ¿sí? Pero yo les diría que primero hagan bien el estudio de huesos y articulaciones, que estudien
coxal, sacro y fémur. Y en cuanto a articulaciones, que estudien sacroilíaca, cadera y rodilla. De rodilla tendríamos que tener una clase. Va a ser medio complicado que se larguen a la lectura de la rodilla solos. Tendríamos que en algún momento hacer un flash cónsul de rodilla. ¿Está? Así que bueno, vemos esta semana, después de física, cuando nos podemos juntar para pegarle una mirada a rodilla, ¿sí? Entre todos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Está? Bien. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vamos a ir dejando de grabar. Sí, Profe. tenemos que hacer clase de rodilla, tenemos que hacer sí o sí. Así que ya vamos a ver cuándo. Hoy no, porque ya llevamos 2 horas de charla hoy. Pero bueno.